Buenas noches, maestras y maestros. Me presento, soy la maestra Alejandra Cepeda Rivera. Esta noche seré su monitora. Les doy la bienvenida a esta mesa redonda en donde compartiremos opiniones, proponiendo alternativas pedagógicas que respondan a las necesidades de los contextos culturales, sociales y educativos, bajo el modelo educativo vigente. Mirar la educación desde el sur global no es una cuestión geográfica, sino una postura política, epistemológica y ética. Implica reconocer que gran parte de lo que asumimos como normal o universal en la educación actual es en realidad un reflejo de modelos importados del norte global que priorizan la productividad, técnica y el individualismo por encima del bienestar comunitario. Nuestro primer participante es el maestro Gregorio Vázquez Cumplido, cuya participación nos enriquecerá de cultura, ya que la hará en su lengua materna chinanteca, seguido de hacernos la traducción al español. Đi dạ na là hưởng ta ta khờ khui khó ta ni mân na. En et la na com mi mân na la ha la i ne wa i ma e a ji la zo tư nha ye tư ma e a ji man na la ha ma e a ji ne wa a ni e zo tư ma ni e ha e a nha sim mi ne wa e ma tư nga e ma ta tư nga ko ne wa la ha y la khử a zo tư e ma mua cô wa la e lự nơ ne wa e la khử e za y to chi sim mi ha la e lự nơ ne wa ha e ma nơ la khử e ma của ne wa lo e ma tường sim mi lo wo ư ma tường sim mi e nhĩ thuật tư ma nhi này và nhĩ thuật tư ma chi nhi la khử e ha e ta e ma e thuật tư. La educación tradicional era un método centrado al maestro centrado en el profesor, ya que el profesor era lo que la autoridad, era lo que él sabía, transmitía los conocimientos. Entonces los alumnos eran los sucesores, que los alumnos eran los receptores que seguían la enseñanza que el docente enseñaba. También ese aprendizaje, los alumnos pues se grababan todo lo que enseñaba el maestro y su forma de evaluar era numerales, es decir, mediante un examen escrito, era lo que los alumnos aprendían y así era la forma de evaluar. En pedagogía sur en ekale moane kwa la han lo eja emata tunga lo hai eja emata nya so tune kwa la in ema tunga le lo ema ea lo ema cha kune kwa la il ne chan ne cha ka ni ne te ni ne kwa cha in cha kun cha ma sin bonaventura cha ne paulo freire cha in cha ka tu da he eki en ne kwa nhà phát lấy xin la nueva escuela mexicana en y hay mà nể mơn na la na là hưởng số tư và lấy lự em mona lộ hai na mộ con ngày quê lộ hai lỗi na mộ con nhị tư là hai lại nể hai nể sim mỹ lị nhá hai na nè phải en fa la el eta ena te mi la he hanta ena te mi la he eta ena sin mi lo e ha lo en nena de nya la en la he en le a te mi nya es ga. También hablamos de la pedagogía del sur, que nos dice que es un enfoque crítico que nace como resistencia del modelo educativo egocéntrico, eurocéntrico, en la cual busca descentralizar el conocimiento oficial para reindivisar saberes ancestrales a las comunidades históricamente marginadas. Y nos decía que este movimiento pues se fundamenta la epistemología al sur, que lo impulsó uno de los pensadores como Buenaventura de Sousa Santo, centralización basado por la obra de Paulo Freire.
Más que nada la educación conceptualizada en la realidad, el alumno le permita interpretar la forma de ver el mundo desde el contexto educativo, comunidad y comunitario. La nueva escuela mexicana, este, hoy en día pues tenemos lo que es la nueva escuela mexicana, que el actual modelo con que el docente está trabajando. eh, Su objetivo es brindar una educación de enfoque crítico, humanista y comunitario en la cual aquí, como decía yo en mi lengua materna, pues el alumno, pues más que nada, interpreta lo que es la realidad, analiza y transforma para lograr el desarrollo de todos los aspectos de su vida. Es decir, que este nuevo modelo pedagógico se basa en proyectos, como yo lo decía en mi lengua materna, que yo trabajo en una comunidad indígena. Entonces, como proyecto, tengo que enseñar, vamos a enseñar la lengua materna de esa comunidad y a los niños, en la cual se implementan diversas estrategias como canto, las visitas guiadas, el interés de los alumnos en la enseñanza y aprendizaje. Y pues más que nada con esta nueva escuela mexicana, aprovechamos de la enseñanza de las lenguas indígenas que también marca los que son los derechos lingüísticos. Lima. Muchas gracias, maestro. Para Freire, el conocimiento se genera en la praxis acción más reflexión sobre el mundo. Su postura es profundamente humanista y de herencia marxista heterodoxa. El sujeto conoce el transformar la realidad social compartida. El saber válido es aquel que emancipa al oprimido y desmitifica la ideología del opresor. Continuamos con la maestra Naila Adriana Veraza Ruiz. Adelante, maestra.
Muchas gracias, maestra. La aventura descentraliza la ciencia moderna sin negarla. Su postura es la de una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias. El conocimiento no es una verdad estática a alcanzar, sino un proceso de traducción intercultural permanente donde la diversidad del mundo es infinita y ningún mapa cognitivo puede abarcarla sola. Seguimos con la participación del maestro Jorge Luis Tejeda Orozco. Adelante, maestro. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, el Plan de Estudios 2022 de la nueva Escuela Mexicana marca un nuevo cambio de paradigma en nuestro quehacer docente. Este modelo se fundamenta en las pedagogías del sur, como ustedes ya lo están o lo acaban de mencionar, las cuales buscan que nosotros los docentes a través de la educación rescatemos los saberes locales, seamos promotores de la justicia social y situemos a la comunidad como un núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta propuesta humanista, comunitaria y liberadora reconoce que el conocimiento científico no es el único válido, sino que este conocimiento debe de nutrirse de las ideas empíricas de los sujetos, de sus tradiciones, de las costumbres que poseen, sobre todo los pueblos originarios, por ejemplo, el pueblo chinanteco, afromexicanos, para enriquecer el aprendizaje en nuestras escuelas. En otras palabras, consiste en que reconozcamos que en las aulas de clase, al interior de las familias y en comunidad, los estudiantes, padres de familia y sociedad aporten conocimientos, saberes y habilidades, las cuales son únicos, que merecen ser reconocidos y considerados como un aprendizaje formativo. Imaginemos el siguiente ejemplo: el vivir en la región de las altas montañas nos hace conocedores de ciertos saberes. Por su parte, los estudiantes nos pueden enseñar a mostrar todo acerca del café, preparación de la tierra, procesos de siembra, cosecha, etc. En este momento, los docentes nos convertimos en un mediador del conocimiento cuando este estudiante nos comparte tales saberes. Esto nos obliga a nosotros o nos permite que un saber científico que ya impartimos en las aulas, sí, se conjugue con un saber comunitario. Al final, todo lo aprendido por el estudiante le será más significativo, ya que él o ella formará parte de tal proceso. No solo será un espectador más del conocimiento, sino que interactuará con el conocimiento. Por su parte, Buenaventura propone mirar al conocimiento desde otro lugar. Dice que hay muchas formas de entender el mundo y que todas merecen ser
respetadas. No todo es ciencia, también lo son los conocimientos que vienen, dice, de la experiencia, de la naturaleza, de las tradiciones y de la vida en comunidad. A él le llama una ecología de saberes. Todos tenemos algo que enseñar y debemos aprender a valorar los saberes de los sujetos o comunidades. Es un paso para construir un mundo más justo, más humano y con más respeto por la diversidad. En conclusión, la simbiosis entre las pedagogías del sur y el Plan de Estudio 2022 no solo representa un cambio técnico, sino una revolución ética y acciones concretas dentro y fuera de las aulas. También significa transitar de un modelo competitivo y fragmentado a un modelo comunitario y solidario, que antepone el interés colectivo sobre el individual. Solo así, la escuela recuperará su función social, formando ciudadanas y ciudadanos libres, críticos y profundamente comprometidos con el bienestar social y la transformación de la nación. Coincido y comparto con ustedes, maestras y maestros, que debemos de caminar con ética, siendo coherentes en nuestra labor educativa. No solo se trata de decir, sino de hacer. Por ejemplo, la profesora Bárbara nos mencionó que los docentes debemos de elaborar con compromiso, creatividad y desarrollar la conciencia de las niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la profesora Naila abordó el valor de la empatía con los estudiantes al interior de las aulas, obligándonos a nosotros a replantear el currículo, adaptarlo a las necesidades propias del aula o comunidad, con alumnos ya sea sobresalientes o que tengan alguna barrera de aprendizaje. Ya para finalizar, comparto con ustedes la siguiente frase. No puede haber justicia social global sin justicia cognitiva global, como lo afirmó Frantz Fanon, quien aspiraba a construir un hombre nuevo libre del yugo colonial. Solo de esta manera desecharemos ese pasado tradicional del que tanto hablamos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Fanon desconfía de la razón universal de la modernidad europea, pues ve en ella la máscara intelectual que justificó la barbarie colonial. El conocimiento legítimo para Fanon nace de la experiencia vivida, del cuerpo realizado y excluido. Ahora es el turno de la participación de la maestra Barbarita Vela González. Adelante, maestra. Gracias. La educación es la única herramienta fundamental en la formación de las personas y es el camino para el desarrollo de las sociedades. Por esta razón ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, las ideologías educativas van cambiando. Una de ellas y la más destacada es la educación tradicional, que surgió y permaneció durante años. Bajo estas perspectivas surgieron las siguientes interrogantes. ¿Qué sistema educativo es necesario para comprender críticamente la realidad? ¿Qué postulados pedagógicos son indispensables para formar ciudadanos críticos y reflexivos? A partir de estos cuestionamientos, se pensó en los planteamientos de las pedagogías del sur, propuestas por tres ilustres intelectuales, Paulo Freire, Fran Fanon y Buenaventura de Sousa Santos. La pedagogía del sur se opone radicalmente a las políticas educativas predominantes y sustenta lo siguiente. Para cambiar la pedagogía que se practica en el aula, es necesario que no se imponga el individualismo, la pasividad y se trabaje con compromiso, creatividad y desarrollo de conciencia. Freire, que se vayan formando simultáneamente uno como educador y el otro como educando. En el libro de Freire, Pedagogía de la Esperanza, convoca a los maestros no imponer principios. El mismo señala la importancia de no subestimar
o negar los saberes de las experiencias vividas con que los estudiantes llegan a la escuela. En otras palabras, la tarea del educador público es colaborar en el proceso educativo. La teoría de Freire enriquece moral y emocionalmente el enfoque de la nueva escuela mexicana. La finalidad de la educación para Freire es formar personas críticas, libres y capaces de transformar la realidad en la que viven. Frank Fanon, su obra nos ayuda a entender los contornos y profundidades del colonialista. En el libro Los condenados de la tierra hace fuertes críticas a la Europa colonialista. El autor sostiene que el colonialismo es el que termina con la esperanza de los pueblos. Fanon invita a practicar valores para la construcción de otro nuevo mundo, en donde el color de piel, orientación sexual o credo que profesan las personas no sea causa de exclusión. Su nativo. Santos centra sus investigaciones pedagógicamente en la descolonización epistemológica y la superación del epistemicidio. Basado en sus observaciones, plantea que una transformación, construcción social, junto con el Estado, la sociedad civil y los participantes del sistema educativo. Por ello elabora una teoría, la teoría del conflicto, en la que realiza un diagnóstico histórico de la educación. Santos propone convertir las aulas en espacios participativos de preguntas de solución. La educación tradicional ha contribuido a la organización de los sistemas educativos y a la transmisión de conocimientos, pero hay limitaciones para responder a los desafíos sociales actuales. Sin embargo, la pedagogía del sur se centra en el respeto, el diálogo, la participación y la valoración de los distintos saberes, formando críticas conscientes y capaces de continuar con el bienestar de sus comunidades. Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestros, por compartirnos su valiosa opinión y propuestas. Ahora quiero dar una pequeña aportación para complementar nuestra mesa. Para cuestionar críticamente nuestras aulas, primero debemos poner frente a frente la lógica hegemónica y la lógica subalterna, que son las pedagogías del sur, inspiradas en pensadores como Paulo Freire, Boaventura de Sousa Santos y los saberes comunitarios e indígenas. Considerados los tres pilares, que son ideas, fuerza y núcleo pedagógico. Paulo Freire tiene la postura de la pedagogía de la liberación y el diálogo. Él nos dice que, él critica el modelo tradicional donde el educador deposita el conocimiento en un educando pasivo, tratándolo como un contenedor vacío. Esto reduce la estructura de denominación. En cambio, Freire propone que nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. Los seres humanos se educan entre sí, mediatizados por el mundo. El diálogo es una postura existencial, donde el oprimido recupera su palabra, desarrolla su concientización y se transforma en un sujeto histórico capaz de reescribir su destino. Tenemos también la pedagogía de la descolonización y la insubordinación de Frantz Fanon. En sus obras, él nos demuestra que el colonialismo no solo expropia tierras, sino que coloniza el apartado psíquico del colonizado, obligándolo a desear el ser como el opresor para ser considerado humano. Requiere una pedagogía
de la insubordinación que rompa violentamente la jerarquía colonial para que surja un hombre nuevo. Boaventura de Sousa Santos nos habla de las epistemologías del sur y la ecología de saberes. Nos dice que la destrucción de estos saberes alternativos es un epistemicidio. De Sousa Santos propone una pedagogía basada en el reconocimiento de la pluralidad. Ningún saber es autosuficiente, por lo tanto la educación debe promover un diálogo intercultural que asuma que la ignorancia no es un estado absoluto, sino la ausencia de un saber específico. Mientras que la escuela tradicional se pensó desde una lógica de asimilación y control, las pedagogías del sur buscan la emancipación desde las realidades locales. Debemos romper con la inercia de que la educación tradicional es un proceso gradual, ya que el modelo vigente no pide abandonar el rigor académico, sino que demos sentido al valor social. El cambio va a ocurrir cuando nosotros dejemos de planear para los estudiantes y empecemos a codiseñar la práctica pedagógica desde y con su realidad comunitaria. Bajo el marco del plan de estudios vigente, el codiseño y la autonomía profesional que nos permiten construir puentes prácticos como alternativas pedagógicas concretas basadas en las pedagogías, propongo que acordemos un contenido científico, por ejemplo, ciclos del agua o biodiversidad. No nos limitemos solamente al libro de texto, incluyamos las técnicas agrícolas de la región, como la herbolaria local o la gestión del agua, que hace la misma comunidad. Tomemos en cuenta a los abuelos, artesanos o líderes comunitarios, convirtiéndolos en las fuentes legítimas de conocimiento dentro de nuestras aulas. Implementemos círculos de diálogo y asambleas semanales, donde los estudiantes eligen las normas de convivencia en el aula, debaten sus conflictos cotidianos y deciden cómo reparar los daños comunitarios, así como espacios semanales también donde las niñas y los niños evalúen cómo se sienten, resuelvan conflictos internos mediante la palabra y decidan colectivamente ciertas rutas de sus proyectos. Diseñemos rúbricas compartidas y bitácoras de autorreflexión, donde el foco esté en el proceso de desarrollo de aprendizaje, promoviendo la coevaluación entre pares y la presentación de los proyectos ante la comunidad, que son las madres, padres y los vecinos, para que el aprendizaje adquiera un valor social y no solo un valor de cambio administrativo. Estoy de acuerdo con el maestro Gregorio, ya que como docentes de educación indígena nos enfrentamos a retos más complejos, comenzando por los usos y costumbres, enseñar en la lengua materna y al mismo tiempo en español, las problemáticas de la comunidad y otros factores que se salen de nuestras manos, como lo son las inasistencias de los alumnos, lo que nos impide muchas veces realizar nuestro trabajo. Y bueno, esas son mis propuestas. Entonces, compañeros, desde esta perspectiva y el pensamiento crítico que nos obliga a visibilizar las contradicciones de los sistemas educativos actuales, ya que como docentes no solo lo hemos leído, escuchado, sino que lo hemos vivido en nuestras aulas, y ya ahora que compartimos todas nuestras opiniones y el contraste de la educación tradicional y las pedagogías del sur, así como nuestras propuestas, llevemos a cabo la mejor y para contextualizar con la comunidad en donde laboramos. En conclusión, aprender desde la herida colonial, como lo dice Fanon, reemplazar el monólogo del maestro por una comunidad que aprende junta, como lo dice Freire, y abrir el aula de la inmensa riqueza de saberes ancestrales, locales y populares de la modernidad que tildó de ignorancia Santos. En este punto de confluencia, la pedagogía deja de ser un vehículo de domesticación y pasa a ser una técnica para convertirse en una práctica irrenunciable de la libertad. Nuevamente agradecemos su presencia, compañeros, maestros y público que nos acompaña. Nos vemos en la próxima reunión para seguir enriqueciendo nuestros conocimientos. Tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos, compañeros. Gracias, Hasta gracias. luego. Gracias, gracias. Que descansen. Gracias. Gracias.